Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes en este viernes, ya prácticamente fin de mes. Mañana ya empieza el mes de agosto y esperamos que al menos en este fin de semana, no tengamos el día lunes que darles noticias trágicas, aunque no sería nada rara esa situación de acuerdo al país en el que vivimos. El día de hoy vamos a topar tres temas que son supremamente importantes dentro de la vida de este país. La estructura social de este país es obviamente la parte jurídica, y qué mejor que tratar estos temas con el reconocido catedrático universitario, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, y analista político constitucional, por cierto. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vamos? Muy bien, don Hugo, gracias a usted y a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por la posibilidad de este conversatorio que seguramente es interesante. Entrando al tema, hemos venido observando con mucha preocupación, no solamente la prensa nacional, sino todo el país, porque esto nos afecta positiva o negativamente a toda la ciudadanía, ¿no? Hay una situación que la gente dice, ¿qué es lo que mismo está pasando dentro de la función judicial? Se señala que se percibe de que hay una especie, una política de persecución en contra de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es su apreciación, doctor? ¿Qué mejor que usted para conocer, de acuerdo obviamente a su amplia experiencia, cuál es la visión que tiene usted sobre esta grave problemática que nos afecta a todos? Bienvenido. Don Hugo, gracias nuevamente. Mire, lo que está pasando en el país es sumamente grave, a lo interno y a lo externo. Voy a recordar algo. Alguna ocasión, cuando la doctora Diana Salazar Méndez era fiscal general, se allanó la oficina de una jueza de Corte Nacional, Corte Nacional, la doctora Emma Tapia. No encontraron nada. No sé la razón de fondo de buscar causarle un desprestigio, porque mire, el allanamiento de un domicilio, más allá de que vulnera una garantía constitucional como es la inviolabilidad de la vivienda de cualquier ciudadano en Ecuador, en el caso de jueces, de fiscales, y más grave, de jueces de la Corte Nacional, como esta ocasión pasó con Emma Tapia, y a la final no sé qué tipo de presiones ejercían contra ella, y fue una juez que se mantuvo en su posición, incólume, y nunca se descubrió nada, pero la posibilidad de la causación del daño ya se había producido. Ahora se vuelve a repetir la historia. Recuerda usted ese viejo concepto, usted es un hombre que estudia y lee mucho, esta idea de que los pueblos que no conocen los fracasos de su historia están condenados a repetirla. Es una expresión más o menos parecida a esa expresión, pero que yo la reconstruyo porque, a ver, ¿qué ha pasado ahora? Hay la disposición de allanar domicilio, entiendo, sitio de trabajo, vivienda, vehículos de jueces de la Corte Nacional, del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. ¿Y cómo se construye este allanamiento? ¿Quién lo autoriza, don Hugo? Un juez. Es gravísimo que un juez que debe actuar como juez de garantías incumpla su obligación de ser muy celoso, con más razón cuando se está allanando domicilio o sitios de trabajo de jueces de la Corte Nacional. O sea, no es cualquier cosa, don. Y para ir a un allanamiento como un acto procesal urgente, tiene que haber elementos inequívocos, múltiples, variados, que conduzcan a la necesidad del acto procesal. A ver, ¿de dónde proviene la orden? La orden la emite un juez. ¿Y la orden quién la solicita? Un fiscal. ¿Y de dónde proviene la petición del fiscal? Yo he conocido casos de falsos positivos donde la policía arma una tramoya de acuerdo con algún fiscal y a eso se suma en este acuerdo fraudulento jueces. Policía que dice hemos encontrado esto, posiblemente esto. En un caso dijo la policía allí viviría fulana de tal. Y el fiscal que había ordenado, dispuesto esas investigaciones, toma la idea y le dice al juez, autorice el allanamiento. Pero para mí ahí hay un acuerdo fraudulento de policía con fiscalía. No sé si el juez también. Pero acá es un juez
que tiene que actuar como celoso guardián de garantías constitucionales. Los jueces penales en Ecuador son jueces de garantías penales también y constitucionales. Y un juez así, muy a la ligera, no sé qué tipo de presiones recibió el juez, autoriza el allanamiento y no encuentra nada. ¿Y sabe qué es lo más grave? Para mí la intención política, no sé si porque estamos en tiempo preelectoral, es inequívoca. El ministro del Interior, con nombre y apellido, el señor John Reinberg, aparece en una entrevista y dice, mire, o se enderezan o los enderezamos, porque están siendo perseguidos por actos de corrupción. Y si es por eso, se van presos. Esto recién empieza. Fíjese usted el mensaje político. ¿Qué tiene que hacer el ministro del Interior? A John Rey, a John Reinberg. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. De don Hugo, porque esto es grave. ¿Qué pensarán? Mire, en los corrillos populares, ¿qué es lo que piensan? Cuando el efecto de la bola de nieve se produce el escándalo, por algo ha de ser, ¿no? O sea que no eran tan santos En como algo dicen. malo ha de haber estado. No es por gusto, dice. La Mire, ya el daño prejuzgación. está causado. Y es grave que en ese daño se haya sumado la posición del ministro John Reinberg, porque a mí no me quepa ninguna duda que eso ha sido un tema dirigido desde la esfera del poder político. Yo no me consta si el señor presidente sabe o direcciona eso, pero que el ministro Reinberg, inequívocamente que sí. Realmente presionados por los altos poderes, eso es evidente, si se lo ve casi que todos los días, y le hacemos un flaquísimo favor a la democracia y a la existencia mismo como sociedad civilizada frente al concierto internacional de naciones, porque nos verán quizá como una de las últimas tribus del África septentrional. No sé cuál es su apreciación. Bueno, aquí hay una suerte de canibalismo político. Ahora van contra la Corte Nacional. Y el Consejo de la Judicatura guarda silencio. Y la Asociación de Magistrados en el Ecuador hasta ahora ha guardado silencio. Por allí alguna leve reacción, tibia, muy tibia, y por eso digo leve, creo que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Fabián Llanes, algo algo que dijo, "Mira, hay que investigar, pero yo no sé si hay temor tibio, sin ningún o efecto. preocupación porque tiene casos que maneja como abogado y no quiere que sus casos de alguna manera sufran el impacto de un comentario. De allí la Federación Nacional de Abogados parece que no existiera, ni la Asociación de Jueces. O sea, hay una situación de indefensión dentro del propio Poder Judicial ecuatoriano, que resulta ser hoy un poder muy disminuido, porque tampoco dice nada el Consejo de la Judicatura, mira para otro lado. Esa es la situación grave que vive el país, con un poder judicial que en muchos aspectos se mantiene secuestrado, don Hugo. Doctor, le recordamos que estamos con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un analista político constitucional de amplísima trayectoria, y es una transmisión desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas a través de Radio, TV Noticias, HJB, y de nuestra querida amiga Laurita Franco Veloz, que en estos momentos está en una cobertura en la prefectura. Mi estimado doctor, y si a esa situación, digamos, negativa que tenemos dentro de lo que se denomina la presión a los jueces de la Corte Nacional, ¿qué podemos decir si a ello se le agrega este famoso proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación? Estamos con un encargado que prácticamente observamos que le da paso a una denuncia anónima
y que ya eso es prácticamente motivos para llevar adelante investigaciones, y si no es del buen ver del gobierno, digamos, inmediatamente siguen las acciones correspondientes. ¿Qué podemos decir de ello? Está muy cuestionado el proceso como tal de elección del nuevo fiscal general. Parecería ser que en un momento dado una autoridad de ese rango, yo jamás voy como institución a hablar mal de la Fiscalía General del Estado. Y lo digo por qué. Porque con el Mundo Durán Díaz, gran fiscal general, el mejor fiscal que ha tenido el Ecuador, y es un ejemplo a imitar de un fiscal que no cedía presiones políticas ni miedo a nada del poder político. Pero los tiempos, lamentablemente, para Ecuador han pasado con penosos episodios. Y hoy, lamentablemente, la Fiscalía General del Estado se ha prestado para la persecución política porque ahora llega una denuncia anónima. Hay una noticia criminis de que esta agrupación, me refiero al caso de una agrupación, creo que se llama Amigo, tendría que ver con el tema del lavado de activos. Y lo que he hecho como fiscal general es hacer conocer la noticia criminis a las autoridades electorales. Y allá está el tema, vea qué hacen las autoridades electorales. Unas autoridades de control electoral en el Ecuador que se han autodesprestigiado, no solo por el tiempo de permanencia, sino por la forma como actúan cumpliendo intereses políticos. Bastaría pensar que se inventaron un caso como Caja Chica, dinero que vendría de Venezuela, que provendría del narcotráfico. Venezuela no necesita dinero del narcotráfico con el Dar dinero prueba que tiene por el alguna petróleo. y sin pruebas Sin ninguna alguna. prueba. Pero ¿qué pasó? Que con eso enviaron al control electoral y un juez del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Joaquín Viteri Yanga, que fue antiguo servidor de la izquierda democrática, ahora está incrustado allí. ¿Qué hizo? Mandó al banco, le sacó tarjeta roja a la Revolución Ciudadana. Entonces, fíjese usted, Fiscalía General del Estado, autoridades electorales que obedecen claramente a un manejo político que no debiera ser así, porque como titular de la acción penal tiene suficiente trabajo en pro de una buena administración de justicia en el ámbito penal en el Ecuador. Pero observadores internacionales cuestionan seriamente el manejo del proceso de elección, porque yo le dije, don Hugo, hace pocas semanas, el cuestionamiento que le hacían a Pipo de la Gasca, José de la Gasca López Domínguez, fue mi alumno, brillante alumno y mi discípulo. Y alguien me dijo también, no, pero él es muy cercano al presidente. Puede que sí, le dije. Pero aquí hay una clara predisposición para obstaculizar la posibilidad de que Pipo de la Gasca siga en la carrera, ni siquiera lo dejaron continuar para después banquearlo. Entonces, ¿qué ocurre? Y usted me dijo, ¿por qué? Yo tengo una explicación. Si José de la Gasca no es manejable para manejos como este, no es el mejor candidato para ser fiscal general. Y ya lo banquearon y ya Pipo dijo que él ni siquiera va a apelar. Pero, o sea, si no está usted conmigo, entonces es mi enemigo y entonces yo lo tengo que mandar al banco. Un fiscal funcional de bolsillo, a su gusto y sabor. Ahora bien, ¿hay buenos candidatos en la nómina? Sí, con seguridad que sí. Mire, yo le digo, porque he conversado el tema, ¿qué preferiría? No, no es que puede ser que de la comisión seleccionadora sea brillante la presidenta, una abogada que se graduó hace poco tiempo, seguramente era como un laudo en sus tesis y todo, pero una persona con muy poca experiencia puede tener el suficiente conocimiento para poder dirigir una comisión que selecciona al fiscal general que va a manejar la administración de justicia penal en el país. Es muy complicado. Si usted me dice, habría una mejor posibilidad, yo le digo la siguiente. ¿Por qué en el Ecuador no se nombra? Y ahí viene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también obedece en un momento dado a consignas políticas. A ver, ¿qué es lo que yo propondría en esta línea de ser crítico constructivo? Una comisión internacional de selección, con juristas prestantes de Colombia, de Chile, de Argentina, de Perú, de España si quiere, y dos o tres también académicos ecuatorianos en la comisión seleccionadora para el cargo de nuevo fiscal general, con las reglas que usted quiera, donde ese aspirante a fiscal le diga al país, yo digo algunas preguntas, ¿por qué quiere ser fiscal general? ¿Qué es lo que usted propone para mejorar la institución? Y entonces sí, porque el fiscal general debiera manejar incluso la política criminal en el Ecuador con equipos de asesores. Les comento, alguna vez en Colombia, un gran fiscal de apellido Valdivieso,
que no era un gran penalista. Y yo le decía a mis amigos colombianos, ¿cómo es que Valdivieso es un éxito como fiscal general? Ah, me dijo Alfonso, porque tiene buenos asesores, buenos penalistas que decidieron ir a apoyarlo a Valdivieso y fue un gran fiscal general para Colombia. Si no sabe lo suficiente, busque buenos asesores y que ojalá que hubiese una comisión internacional que seleccione al nuevo fiscal general de Hugo. Esta situación ante el escrutinio internacional desde su punto de vista, no somos, digamos, me va a disculpar el término, pero ya no queda de otro, una especie de hazmerreír, si se quiere, en lo que tiene que ver con la estructura que manda la parte, la seguridad jurídica de un país que es la piedra angular del desarrollo de la sociedad, por lo que estamos observando, pues no, no sé. Clave, la seguridad jurídica. Ecuador, seguimos viviendo un proceso de inseguridad ciudadana lamentable, ojalá que las cifras fueran mejores, pero esas son las realidades. Eh, pero la seguridad jurídica, tiene que haber reglas claras. Tenemos una buena constitución, un ordenamiento jurídico preestablecido, hay acciones constitucionales de reclamación, etcétera. Pero, ¿cómo incentiva a un inversionista extranjero a apreciar el nivel de inseguridad jurídica interno que hay en el Ecuador? Un inversionista extranjero, si le consulta a sus abogados de afuera o de adentro, le diría, eh, si yo quiero invertir en Ecuador, ¿qué nivel de seguridad jurídica tengo? Y una persona así honesta le va a decir ninguna, salvo que tenga una muy buena relación con el poder político, porque si el poder político está encima del poder judicial, maneja la fiscalía y maneja todo, entonces esa persona no va a tener riesgo para su seguridad jurídica en cuanto a un incentivo para que haya inversión en el Ecuador. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque mire, ¿cómo se explica el crecimiento económico de Chile, de Colombia, de Perú? ¿Ya? Claro, con un proceso de inversión, miles de millones de dólares frente a Ecuador, que no llega ni a 1.000 millones de dólares la inversión extranjera. Es grave lo que pasa, comparativamente estamos en una situación de desigualdad en cuanto a la potencialidad del inversionista. Yo diría que mucho motivado por la falta de seguridad jurídica que tiene que ver con todo este proceso. Bueno, ¿y qué pasa con la justicia en el Ecuador? Llenan a los jueces, que el Ecuador, que es una podredumbre, está peor que en la época mala de Singapur, porque hoy Singapur cambió ostensiblemente. Qué situación que da mucha pena, doctor, esto que lamentablemente está ocurriendo con nuestro país. Oiga, y de otra parte, la cuestión de la elección de jueces temporales para administrar justicia, ¿hasta qué punto esto puede ser una garantía de que lo que la gente pide, clama y exige más que nada, porque es un derecho a vivir en un escenario absolutamente jurídico, que le garantice, si se quiere, el desarrollo de los pueblos? ¿Qué opinión le merece sobre esa situación, doctor? Brevísimamente le digo, algo que concita mucho la atención es lo que está pasando con el caso contra el alcalde Aquiles Álvarez. Yo reitero, si Aquiles Álvarez ha cometido delitos antes del ejercicio del cargo de alcalde y se los prueban, que lo condenen. Pero los procesos armados contra Aquiles Álvarez son procesos que se están cayendo como el castillo de naipes. Ahora ya parece que la persona que hizo la denuncia contra Aquiles Álvarez sostiene que ha sido manipulada políticamente para obligarla a que presente la denuncia. Eso lo ha dicho y ahora ya no aparece. Mire, he visto yo en el tema incluso del retiro del grillete, que están diciendo que era un grillete viejo, que no pueden asegurar que el alcalde se lo haya quitado. Es decir, se le está cayendo el caso que le armaron desde el poder político contra Aquiles Álvarez. Y fue acertado, Aquiles Álvarez hizo un cambio de defensa muy estratégico, porque hoy día Julio César Cueva está actuando como corresponde actuar a un abogado honesto, serio y con conocimiento, sin miedo, sin miedo. Hoy tiene un excelente abogado, Aquiles Álvarez, y los resultados están a la vista. Entonces, mire, eso es importantísimo no perderlo de vista para ver qué pasa, porque ahí vamos al tema de los jueces, porque termina resolviendo. El fiscal cree equivocadamente que el mejor fiscal es el que acusa siempre. No, como decía Klaus Roxin, ese gran penalista alemán, decía, el mejor fiscal es el que busca la verdad, no el que acusa siempre. Y Edmundo Durán Díaz, ¿qué decía? Lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Ojalá que la fiscalía tenga el valor
la independencia para actuar. Pero viene el tema de los jueces que van a resolver, o las juezas. Un juez tiene que actuar con independencia, con imparcialidad, con conocimiento y con probidad. Vamos a ver qué pasa en el caso aquí de hablar, pero retomo la idea por el tiempo suyo más que mío. Los jueces temporales, don Hugo, ¿están previstos en la ley? Sí. ¿De dónde van a ser reclutados? Se supone que estamos en emergencia, son como 700 jueces, también hay un déficit como de 600 fiscales. ¿De dónde van a ser reclutados? Por lo que he leído, de amanuenses, de secretarios, ¿ya? Y depende a dónde van a ser reubicados. Es decir, esos jueces son jueces a los que llamamos, sin ánimo despectivo, jueces golondrina. Son temporales. Y juez temporal corre el riesgo de ceder a las presiones políticas. Cuidado, ¿ya? Porque si actúa bien, lo podemos hacer titular. O si es el secretario, si actúa bien y bonito, lo podemos ascender a juez principal. Ese es un riesgo de los jueces golondrina, jueces temporales, que puedan ceder a las presiones del poder político en un tiempo donde el ministro del Interior dice que ahora van a perseguir a la Corte porque están en contra de la corrupción. Este mensaje del ministro Reinberg es un mensaje negativo, lo que hace es ratificar y revalidar que el poder político está presente y el poder político yo no creo que vaya a ceder en las actuales circunstancias con los jueces temporales que habrían. Ese es el riesgo, pero estamos abocados a cumplir y a suplir esa necesidad. Ninguna garantía, pues doctor, porque son temporales, es decir, es mi oportunidad y a su vez sirven, digamos, como para hacer, me va a disculpar el término otra vez, como marionetas, arlequines del poder de turno, porque simple y sencillamente no tienen seguridad ni siquiera para sostenerse en sus puestos y también obviamente pueden ser objeto de presión por parte hasta del crimen organizado. Y la evidencia está que había un juez que actuaba muy bien en la Corte Nacional de Justicia, que lo quisieron banquear porque como el Consejo de la Judicatura tiene el poder que debiera desaparecer de controlar y de fiscalizar a los jueces de la Corte Nacional, un tiempo lo tuvieron suspendido, regresó y era un juez de provincia, pero hasta donde yo sé un excelente juez. Y ahora, no sé por qué causa, habría que averiguarla, ya lo devolvieron a su provincia, a un buen juez que había sido llevado a la Corte Nacional desde una provincia. Entonces, ahí está el mejor ejemplo de la movilidad y la posibilidad de que si un juez no es funcional a un determinado sistema en el ejercicio del poder político, simplemente no le van a permitir ascender, no lo van a hacer titular y lo más fácil es que regrese otra vez ese juez temporal a ser secretario de juzgado. Esa es la suerte, don Hugo. Conversar con usted es aleccionador, es ilustrativo y obviamente usted contribuye justamente para que la gente tenga una sana crítica respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es la única opción y los medios de comunicación también tenemos que poner nuestro grano de arena porque somos parte actuante y debemos coadyuvar obviamente al desarrollo de la sociedad a través de información seria, con gente que conoce, con elementos probos que conocen respecto de la realidad, en este caso el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien prácticamente nos da una exposición digamos, no del todo esperanzadora, pero ese es el país que tenemos y hay que apuntar obviamente para cambiar esta situación de superestructura. Mi querido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerle una nueva oportunidad. Don Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo y a los amigos de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya por la posibilidad de darnos el espacio. Será una nueva oportunidad. Bye. Sí, bueno, volvemos con más información en breves instantes.